Dios te bendiga, mi hermano. ¿Cómo están con este calor, Yo agradezco al Señor por la vida de cada uno de ustedes que pudieron venir, que han dispuesto en su corazón apartar este tiempo, poder compartir entre hermanos. Y es una bendición. ¿Cuánto da gracias al Señor por eso? Amén. Sé que vamos a orar primeramente para recibir la palabra. Incline su rostro y vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor. Gracias por este tiempo, Señor, la cual tú nos has regalado nuevamente, Señor, para poder alabar tu santo nombre. Para poder, Señor, exaltar tu palabra, Señor, en nuestras vidas, Señor. Porque como cristiano tu palabra tiene que hablar en nuestras vidas, Señor, a nuestras vidas, Señor. Porque únicamente estando tu palabra en nuestra vida podemos ser luz, Señor, allá afuera, Señor, en nuestra familia, en nuestros hogares, Señor. Te damos gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por mis hermanos. Y aquellos que no pudieron venir, Señor, tú conoces a cada uno de ellos, Señor, su corazón, la familia, Señor. Bendícelos, Señor, desde acá, Señor, oramos por ellos, Señor. Y gracias te damos, Señor, por este tiempo y que tu palabra sea, Señor, agua fresca para nuestra vida, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hoy preparé una enseñanza, la cual hablaré de un hombre, de Pablo. Yo creo que conocemos la vida de Pablo, ¿no? Pero más o menos quisiera leer algunos versículos en Filipenses. No lo busque, yo voy a leer para saber un poco dónde se encontraba Pablo cuando escribió esta carta a los filipenses. ¿Cuándo y dónde escribió la carta a los filipenses Pablo? Dice que probablemente escribió a los filipenses en algún momento entre los años 60 y 62 después de Cristo, mientras estaba encarcelado en Roma. Para saber eso, ahí en Filipenses 1:7 dice: está bien que yo piense de todos ustedes, porque los quiero mucho, le decía a los filipenses, y porque ustedes comparten conmigo el trabajo de amor que Dios me ha encargado en la cárcel, dice, o delante de los jueces. Ustedes siempre me apoyan para afirmar la verdad de esta buena noticia. También podemos ver ahí en Filipenses 1:13, dice: todos los guardias del palacio y el resto de la gente saben que estoy preso por servir a Cristo. Pablo estaba en una cárcel. También en Filipenses 1:17 dice, todo en Filipenses: en esos que me envidian y esos que me envidian, dice, no la anuncian con sinceridad, lo hacen porque son egoístas y solo quieren crearme más problemas aquí en la cárcel. Pablo, cuando escribió esto, estaba en una cárcel, dice. Ahora, yo digo, Pablo estaba en la cárcel, pero saben, mis hermanos, que la palabra de Dios nunca será encarcelada. Porque Jesús mismo dice: vayan y prediquen el Evangelio a toda criatura, hasta el último en toda la tierra, en la tierra. Esto significa, mi hermano, que la palabra de Dios siempre estará al alcance de todo ser, no importa la circunstancia que uno pueda estar atravesando. Por eso le puse como título, le saqué título de este tema:
felices las circunstancias que nos encontramos. Estar felices en las circunstancias que podamos estar atravesando. Ahora, ¿cuál es el versículo clave de Filipenses? Podemos encontrar ahí mismo también en 1:21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, decía Pablo. Para Pablo, por así decirlo, su vida ya como que ya no le importaba, sino vivía la vida de Cristo. Pero ¿por qué vivía la vida de Cristo? Era para los otros hermanos. Filipenses 2:8 también dice, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Esto también nos enseña que Pablo tenía la vida de Cristo en su vida y podía decir estas palabras con seguridad. También Filipenses 3:7 dice, pero cuantas cosas eran para mí ganancias, las he estimado como pérdida por amor a Cristo. Pablo tenía en mente de servir al Señor, no importa la circunstancia en que él se encontraba. Bien, ahora vamos al capítulo 4, que de ahí es lo que yo es para como una introducción de dónde se encontraba Pablo. Lo que sí vamos a hablar ahora es del capítulo 4, 1 al 9. De ahí es lo que saqué el tema para hablar. Dice, esto pueden abrirlo, ahí en capítulo 4, versículo 1 dice, queridos hermanos y amigos, estoy muy contento y orgulloso de ustedes. Realmente los extraño. No dejen de confiar en el Señor Jesús, decía Pablo. ¿Por qué Pablo escribió estas hermosas palabras a la iglesia de Filipo? Expresando su corazón. Pablo escribía estas palabras para expresar su corazón hacia sus hermanos de la iglesia de Filipo. Simplemente llevándolos a ellos, diciéndole, amados, los anhelo. Hermanos míos, les decía, a quienes amo mucho y anhelo, eres mi gozo y eres mi corona. Así que estad firmes en el Señor, amados míos. Pablo está mostrando su corazón, su amor por aquellos a quienes ministró y aquellos que a él le ministraron. Dice, esté gozoso, corona, dice. Ahí en Primera de Tesalonicenses 2, 19, 20, dice así, porque ¿cuál es nuestra esperanza, o gozo, o corona, de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? El 20, vosotros sois vuestra gloria y gozo, decía Pablo. Qué importante es ganar almas para el Señor. Pablo ganaba almas para el Señor ahí en la iglesia de Filipo. También en el segundo versículo dice, Pablo supo que había un problema. Ahí en la cárcel, cuando él estaba, supo también que había un problema en la iglesia, que había dos hermanas que estaban en conflicto, en desacuerdo. En este capítulo 4 de Filipenses,
Pablo comienza con la despedida personal para esta iglesia, que era tan querida, dice, y anhelada por él. Pues Pablo sabía que en cualquier momento podían quitarle la vida y posiblemente no volverlos a ver. Y como un padre, Pablo, aconsejando a sus hijos antes de morir, él aconseja a sus queridos hermanos de la iglesia de Filipo. Por eso él decía: así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Pablo llama a sus hermanos de Filipo amados y deseados. Él anhelaba estar con ellos, porque él estaba en la cárcel, no podía hacerlo. Pero por medio de la carta podía expresarles su amor y aconsejarlo como a hijos. Usted, cuando vino acá, mi hermano, ¿anhelabas estar acá con tus hermanos? ¿Anhelamos estar acá con nuestros hermanos? Estas son enseñanzas para nuestra vida, porque no solamente para aquellos tiempos eran estas palabras, sino para nosotros. Toda la Escritura es inspirada, dice, por el Señor, y es útil para nosotros, para corregirnos, para instruirnos en justicia siempre. Pero Pablo, ellos eran su gozo, dice, su corona. La palabra corona es la palabra griega, estéfanos. Dice que era una corona de laurel y olivo silvestre que le ponían a los ganadores de la carrera en Grecia. Es decir, que Pablo estaba afirmando que los creyentes de Filipo son el mayor premio de su carrera. Él, al verlos ganados a Cristo. Yo, la verdad, me alegro mucho porque veo gente, veo desde mi familia. Yo fui el primero que llegó a los pies del Señor. Después cuando tuve esa convicción de ser salvos, compartí también con mis hermanos, con mi familia, el Evangelio, la buena noticia. Y hoy día veo a mis hermanos también venir a la iglesia, pero también yo veo, no es que por venir a la iglesia ya son salvos, pero yo, estando cerca de ellos, veo actitudes que antes ellos hacían, pero hoy día ya no hacen. Yo creo que el Espíritu Santo está trabajando en ellos. Por eso Pablo dice, se gozaba por los filipenses. Corona mía, le decía, amados, anhelados. Pablo decía eso a los creyentes de Filipos. Qué importante es ganar almas para el Señor. Porque yo creo que todos tenemos familiares, amigos, aún vecinos, que compartir la palabra del Señor. El haberles predicado el Evangelio son su corona y el mayor premio de su apostolado. Ahora, para reflexionar un poco, ganar almas es el mayor gozo del cristiano. Yo me alegro cuando la gente ven y se arrepienten y reciben al Señor. No solamente nosotros, dice, que aún en el cielo, dice que hay regocijo, dice, por cada alma que llega a los pies del Señor. Tenemos que comprender, mis hermanos, que hay galardones especiales
para todos aquellos que predican la palabra del Señor. ¿Hemos predicado la palabra del Señor esta semana o este día? Si no has hecho, tendrías que hacerlo. Predicar la palabra de Dios es un mandato. Por eso el Señor plasmó en la Biblia, ahí en Marcos 16:15, Jesús les dijo, vayan, dice, por todos los países del mundo y anuncien las buenas noticias a todo el mundo. Esto le daba una instrucción, nos daba el Señor una instrucción. Pablo les hace una petición a los filipenses. Estad firmes, dice, en el Señor. La palabra en el original, estad firme en el Señor, que Pablo usa, nos da muchas enseñanzas para nuestro cristiano. Y escuchen, y es la palabra estéquetes. Y es la palabra que se usaba en el ámbito militar, estéquetes, para animar a los soldados a mantenerse en el campo de batalla. A mantenerse en el campo de batalla, ¿para qué? Para no huir. A pesar de que la batalla se pusiera más dura, mantenerse firme, dice, en su puesto. ¿Nos vamos a mantenernos firmes en nuestro puesto, mi hermano, como cristianos? Son preguntas que podemos hacernos para nosotros mismos. No es fácil mantenerse firmes cuando a nuestro lado están cayendo las bombas del enemigo. Por ejemplo, cuando somos víctimas de las críticas, ¿somos rápidos en enojarnos? Cuando somos víctimas de la traición, ¿somos fáciles o somos rápidos en responder eso? Cuando los demás nos han dado la espalda, pregunta, en esta situación, ¿quién puede darnos paz en esta circunstancia? ¿O felicidad? ¿O alegría? Cuando todos están en nuestra contra o nada nos sale bien. La gran diferencia solo puede hacer el Señor Jesús. No estamos solos, estamos firmes en Cristo como cristianos y Él está con nosotros y no nos abandonará, porque Él mismo promete en su palabra. Podemos estar seguros en Él. Así como estas palabras, estaré con ustedes hasta el fin, decía el Señor. No temas, yo estoy contigo, no desmayes. Cuando nos acostamos, no tendremos temor, decía el Señor. Él acampa alrededor nuestro y nos defiende. Él pelea por nosotros. Él es el que nos dice, cuando mueras vas a vivir. Esto es el Señor y la palabra de Dios. A pesar en la situación en que nos encontremos, Dios, por medio de su palabra, nos alienta a que podamos caminar y caminar con rectitud. Podemos tener paz en cualquiera que sea nuestra circunstancia. Amén. Ahí en el capítulo 4, 2 y 3 dice, vamos yendo, dice en el 2, ruega a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo, te ruego también a ti, compañero fiel,
Este compañero fiel, acá no menciona el nombre de este compañero, pero podemos poner ahí, por ahí nuestro nombre. Qué lindo es cuando hay hermanos o hermanas que son pacificadores. Este hombre fiel, este hombre compañero de Pablo, era un hombre pacificador. Le decía a Pablo que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente, también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Evodia y Síntique eran dos mujeres de la congregación de Filipo que habían trabajado, que habían combatido, como lo dice Pablo, junto a él, predicando el Evangelio. Eran compañeros, eran hermanos. Estas dos mujeres eran las más cercanas colaboradoras de Pablo, pero tenían diferencia entre ellas. Es decir, habían peleado, y muchas veces podemos pensar que un pleito en la iglesia, entre los hermanos de la congregación, podemos pensar que solo dos personas que no se llevan bien no es problema. Que un pequeño malentendido no hay que tomarlo en cuenta. Pero miren, el Señor dice, por medio de Pablo, demuestra lo contrario. Pablo les pidió directamente a ellas, a estas dos mujeres, a Evodia y a Síntique, que hicieran las paces, que fueran de un mismo sentir, es decir, que se reconcilien. ¿Tenemos desacuerdo, mis hermanos, entre nosotros? Yo aprovecho de decir ahora, si hay algún desacuerdo conmigo, podemos arreglarlo. Yo no tengo, pero por ahí puede ser que alguien en algún momento por ahí no le miré o pisé por su pie y no me di cuenta. Arreglemos nuestra indiferencia. Son pequeñas cosas que puede llegar a mal. Para reflexionar. No podemos estar en paz con Dios y en guerra con los hermanos. No podemos pensar que un pequeño pleito no vale la pena tomarlo en cuenta. Por eso el Señor nos manda a que nos perdonemos. Pensar así es no darle importancia a la levadura del enemigo. Y esto dice ahí en Gálatas 5:9, dice, lo leo acá en Nueva Traducción Viviente: no hay duda de que un solo falso maestro daña toda la enseñanza. Acá el falso maestro en la traducción Reina Valera dice levadura. Mira, qué importante es nuestro testimonio, qué importante es estar en paz con nuestros hermanos. Y darle cabida a pleito es permitir que poco a poco se vaya corrompiendo las buenas relaciones en la iglesia. Primera de Corintios 15:33 dice: no se dejen engañar. Bien dice el dicho, que las malas amistades echan a perder las buenas costumbres. ¿Con quién tenemos amistades, mis hermanos? A mí me gusta venir a la iglesia y compartir con ustedes, pero cuando voy hacia casa
de gente que no conoce al Señor, que me siento raro ahí. Porque yo tengo antes tenía amigos en el mundo. Yo sé cómo son ellos, pero cuando voy y quiero compartir con ellos ya no es el mismo, ya no soy el mismo, ya es como que ya hay un choque en cada palabra que se dice. Pero qué importante es ser luz a ellos, porque sabemos que la gente que viven así viven en tinieblas. Y nosotros donde vayamos, tenemos que ser luz. Es duro pensar, Evodia y Sinti, que son reconocidas en la palabra de Dios como dos mujeres conflictivas o peleoneras. Imagínense, son preguntas que podemos hacernos. ¿Puede haber en la iglesia del Señor, acá en el púlpito, alguien que predica y esté enemistado con algunos hermanos? La palabra de Dios nos enseña que puede haber. Pregunta: ¿quién de nosotros quiere ser considerada como estas dos mujeres, o considerado como estas dos mujeres, como pleiteras o conflictivas? El Señor nos ha llamado a ser pacificadores. Amén. Como este hombre fiel que menciona Pablo en el siguiente versículo. Ahí en el versículo 3 de capítulo 4 de Filipenses, Pablo le pide ayuda a alguien que no se conoce su nombre, solo es nombrado como compañero fiel. Pero yo buscando algunos comentarios, bien podría ser un hombre que se llamaba Cícigo, dice. Probablemente un dirigente de la iglesia de Filipo. Y le da un encargo a este hombre, que ayude, dice, a Evodia y a Sintique en su reconciliación. Que ayude para que sean de un mismo sentir. Qué lindo es cuando uno te viene y te habla y te dice lo que está mal y lo que hay que hacer. Para reflexionar, ¿cuántos compañeros fieles necesitamos en la iglesia hoy día? Yo creo que necesitamos mucho. Tendríamos que ser todos pacificadores, que en lugar de promover los pleitos, ayuden a la reconciliación. Y esto dice la palabra. Ahí en 2 de Corintios 5, 18 al 20, búsquenlo y vamos a leerlo. ¿Ya lo tienen? Dice así la Escritura: y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Y sigue diciendo: y nos dio el ministerio de la reconciliación. Este es el Señor, un ministerio lo que nos ha dado el Señor, el ministerio de la reconciliación. Y por ende, al hacer esto, somos pacificadores. 19. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Y el gran ejemplo es el Señor Jesús, quien nos reconcilió nuevamente con su papá. Y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación, porque Él bien podía darnos este ejemplo de la reconciliación, porque Él lo hizo, lo demostró en la cruz. El 20, así que somos embajadores en nombre de Cristo.
Como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. En estos siguientes versículos, Pablo da 3 mandatos, son 3 mandatos a la iglesia, sabiendo el que esto traerá la verdadera paz a la iglesia, la paz que sobrepasa todo entendimiento. Dice el versículo 4 de Filipenses, capítulo 4, el verso 4, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Imagínese Pablo en la cárcel diciendo esto a los filipenses. Él bien pudo entender lo que es el gozo del Señor estando en la cárcel. Ahora, para nosotros, cuando nos pasa algo, cuando nos sucede o cuando alguien se ha ido de nuestra vida, ¿cómo actuamos en ese momento? ¿Así como Pablo o sacamos nuestro yo de ahí? Yo me hice todas estas preguntas cuando fui armando la enseñanza. Pablo les pide a la iglesia que se regocije en el Señor siempre. No solo cuando las cosas estén bien o no hayan problemas, sino dice siempre. Y vuelve a repetir, regocijaos. Pregunta, ¿cómo podemos tener gozo siempre? Esto para mí fue la pregunta. Si estamos enfermos, si no tenemos dinero, si nos han ofendido, si nos han abandonado, ¿qué tenemos que regocijarnos en el Señor? No podemos regocijarnos en por ejemplo, no podemos regocijarnos en nuestra enfermedad, un cáncer. No podemos regocijarnos en los amigos, porque los amigos no nos pueden abandonar, Pero debemos sí regocijarnos en el Señor, en su presencia, en su fidelidad y en su amor. Amén. Vamos siguiendo. En el verso 5 de Filipenses 4, vuestra gentileza, dice, sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Nuestra gentileza. La palabra gentileza es la palabra griega epikeia, con K, epikeia, y tiene mucho significado, dice. Y uno de ellos es amabilidad, paciencia, bondad. Pero dice principalmente su significado es el no devolver mal por mal. Gentileza. ¿Te han ofendido y has devuelto mal, mi amigo, mi hermano? Yo me hice esta pregunta también, porque a veces nuestra ira es más rápido que nuestras decisiones. Gracias. Devolver mal por mal. En tratar a las personas con misericordia, aunque nos hayan tratado mal. En no darle a la gente lo que se merecen, sino a tratarlos con misericordia. Esto tendría que ser nuestra actitud.
¿Se acuerdan al Señor Jesús también allá en la cruz? Cuando Él estaba en la cruz, miraba, dice, a los soldados que le estaban metiéndole a los costados la daga. Padre, decía, no recuerdes esto, Padre, decía, perdónalo, porque no saben lo que hacen. Imagínense Jesús, el mismo creador del universo, achicándose ahí. Pero ¿por qué Él estaba haciendo eso? Porque nos amaba, dice. Porque si Él no estuviera en esa cruz, nosotros no estaríamos acá sentados. Es lo que nos ha pedido a cada uno de nosotros. Por ejemplo, Romanos 12:21 dice así: no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Amén. Esto es lo que nos enseña la palabra del Señor. Y son mandatos. No es que el Señor dice, no tenés que hacerlo así, o hacerlo como tú sabes. Sino, como yo digo, el Señor nos dice que tenemos que vencer el bien, el mal con el bien. Verso 6, dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Tiene que ser nuestra actitud en todas las circunstancias que podamos estar atravesando en la vida. Para Pablo, la solución a todas las preocupaciones del ser humano, ¿qué es para Pablo la solución? Era orar, dice. Oración, hablar con Dios. Poner nuestras peticiones, cualquiera que éstas sean, delante de Dios por medio de la oración, pero no es cualquier oración, sino tiene que ser una oración sincera. No hay nada mejor que buscar la solución en los secretos de Dios. Dice la palabra de Dios en Mateo 6:6, dice, mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Estas son palabras del Señor y nos anima, nos manda a que seamos así. En el verso 7 dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Pablo, escribiendo estos a los filipenses, animan y exhorta a los creyentes de Filipo, o a estas mujeres que estaban que estaban en desacuerdo, a que arreglen la indiferencia que había ahí. A Pablo le preocupaba la vida espiritual de los creyentes. Y podemos decir también a nosotros mismos que tenemos que estar preocupados también por nuestros hermanos, por su vida espiritual, por nuestra familia, por nuestras esposas, nuestros hijos. Y que se regocijen en el Señor a pesar de los problemas que puedan existir entre hermanos. Y animarse unos a otros, mandato del Señor, con las palabras, el Señor viene pronto. ¿Cuántos saben eso? Que el Señor viene pronto y podemos animarnos con esta palabra. Porque ciertamente, en breve, Él va a venir y nos va a llevar, y todas las cosas
que va a quedar acá, va a quedar en el mundo. Pero también dice que la palabra del Señor, que el mundo pasará, dice. Solamente su palabra será eterno. Porque Pablo sabía que únicamente viviendo en paz y en santidad tendremos la bendición de Dios. Y la paz de Dios habitará en nuestra vida. Amén. También dice Isaías 26:3, lo leo en Nueva Traducción Viviente: Dios hará vivir en paz a quienes le son fieles y confían en Él. Pregunta: ¿confiamos en el Señor en las circunstancias? Aún en las circunstancias más feas que uno pueda atravesar, ¿confiamos en el Señor? ¿Ponemos nuestra confianza en Él? El Señor promete darnos su paz para no estar preocupados. Preocupados en lo porvenir. Juan 14:27 dice: les doy la paz, mi propia paz, que no es como la paz que se desea en este mundo. No se preocupen ni tengan miedo por lo que pronto va a pasar. Yo sé que en algún momento, si no estás pasando necesidad, problemas todavía como cristiano, hay que prepararnos, porque de cierto pasaremos por algunos problemas y dificultades en nuestras vidas. Iglesias, somos un solo cuerpo en Cristo Jesús. ¿Saben eso, no? Y por ende, la paz de Cristo nos tiene que gobernar. La paz de Cristo nos tiene que gobernar. Colosenses 3:15 dice, Nueva Traducción Viviente: ustedes fueron llamados a formar un solo cuerpo, el cuerpo de Cristo. Dejen que la paz de Cristo gobierne sus corazones y sean agradecidos. Esto es lo que nos manda el Señor, que dejemos. Ahí en el verso 8, por los demás dice: hermanos míos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Dice, en esto pensad. Es decir, hay que poner toda nuestra atención en todo lo que citamos en este versículo y tomar todo esto bien en cuenta. La palabra pensad en este versículo es logizomai, que literalmente significa hacer un inventario, dice. Recordar un poco nuestras vidas, traer a memoria todas las cosas. Se puede traducir como también enumerar, contar, contabilizar, sopesar, determinar, razonar, considerar, meditar o pensar en. Así que Pablo estaba exhortando a los filipenses, pero la palabra de Dios no se queda en la antigüedad, es para nosotros también. Pablo nos exhorta y nos dice a que hagamos un inventario de todas las cosas dignas de alabanza en nuestra vida. ¿Tenemos algo digno de alabanza en nuestra vida? Y que pensemos en la bondad de Dios demostrada en todas las bendiciones que Él nos ha dado. Reconocer las cosas dignas de alabanza en nuestras vidas
¿qué es lo que hace? Nos ayuda a orar con gratitud de corazón y reconocer la forma en que Dios ya nos ha bendecido, nos ayuda a confiar en Él. Amén. Y así Él alivia nuestra ansiedad, nuestra carga. Por estas razones, Pablo nos anima a considerar todas las cosas dignas de alabanzas en nuestras vidas. Y después alabar. ¿A quién vamos a alabar? Al responsable de esas bendiciones. ¿Y quién es el responsable de esas bendiciones? Pues el Señor. Y por consecuencia, esto traerá la paz, la alegría y el gozo a nuestra mente y corazones. Amén. Hoy vamos a ir temprano, mi hermano. Ya estoy por terminar. Pero el Señor me habló y nos habla por medio de su palabra. En el verso 9 dice, Filipenses capítulo 4, versículo 9, lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. La Nueva Traducción Viviente dice, así que practiquen todas las enseñanzas que les he dado. Hagan todo lo que me vieron hacer y me oyeron decir. Y Dios, que nos da su paz, estará con ustedes siempre. Imagínese este hombre, Pablo, el apóstol Pablo, decir esto. Yo le decía esto recién al hermano Luciano. Le hacía recordar un poco este versículo. Pablo tenía lo que decía, una convicción de poder hacer lo que él hizo, de poder decir a alguien que hagan lo que él hizo. Y decía con convicción, hagan todo lo que me vieron hacer, lo que oyeron de mí. Leyendo este versículo, me hice preguntas. Por ejemplo, como estas. ¿Puedo decir a alguien, ya sea mi esposa, mis hijos, mis vecinos, mi hermano en Cristo, haz lo que yo hago? ¿Podemos decir eso? ¿Pueden hablar todo bien de mi vida personal, familiar, social? Las personas que nos rodean, ¿ven en nosotros al Señor? ¿Somos luz en la oscuridad? Yo me hice estas preguntas para ver mi condición. ¿En qué lugar estoy asentado? ¿En qué lugar me encuentro? ¿En qué posición me encuentro? Imagínese Pablo decir esto. Yo le preguntaba a mi esposa también, porque yo creo que en la familia, nuestra familia como esposa, la familia es la que tiene la calificación adecuada para nuestra vida. Acá podemos venir, yo puedo subir acá y decir todo esto. Por ahí me pueden ver que soy un hombre sincero, hombre recto, pero yo creo que en la familia, nuestra esposa, nuestros hijos, nos daría la calificación correcta. De poder decir, hagan lo que yo hago. Así como Pablo, hagan todo lo que me vieron hacer
y me oyeron decir. Pero también esta es la vara, como dice Luciano, la vara la cual el Señor nos da para alcanzar. Es difícil, pero se puede. Así como algunos hombres de la Biblia, como José, dice que propuso en su corazón no estar con mujeres extrañas. Así como Daniel propuso también en su corazón no contaminarse con la comida del rey, dice. Pero, así como Esdras propuso en su corazón también inquirir las Escrituras y conocer al Señor, creo que podemos llegar a esta estatura de poder decir: hagan lo que yo digo. Hagan todo lo que me vieron hacer y lo que oyeron de mí. Imagínese este hombre, Pablo, decir esto, ¿no? Con una convicción, y sí que tenía una convicción. Aquí se ve el amor de Pablo hacia el Señor. No importaba la circunstancia en donde se encontraba, él decía con convicción eso. Es importante una examinación en nuestra vida. Por ejemplo, la Biblia nos enseña que hagamos eso, una examinación. Así como David decía en el Salmo 139, en el lenguaje actual lo leo, 23, 24, Dios mío, dice, mira en el fondo de mi corazón. A veces ni nosotros sabemos qué es lo que hay en nuestro corazón. Y pon a prueba mis pensamientos. Dime si mi conducta no te agrada y enséñame a vivir como quieres que yo viva, dice. Esto es para reflexionar en nuestra vida. Y nos podemos hacer preguntas y hablar con el Señor para que Él nos examine y podamos ver lo que hay realmente en nuestra vida. Ya a modo de concluir ya, como una aplicación de toda la lectura que leímos, en el capítulo 4 de Filipenses 1 al 9, podemos decir: es fácil desviarnos por los afanes de este mundo, agobiándonos por ellos. La invitación de Pablo ahora es ser de un mismo sentir y poner nuestra mente y nuestro corazón en la causa del Señor y en nuestro encuentro con Él. No vivamos en discusiones o en defender cuestiones personales como estas dos mujeres que citamos, Evodia y Síntique. Más bien nos podemos enfocarnos en la causa de Cristo. Amén. Ya para terminar, si tenemos necesidades agobiantes, preocupaciones, situaciones de crisis, siempre podemos presentar nuestras necesidades al Padre y Él responderá dándonos paz, alegría, gozo y seguridad en Él. Sabiendo que Él se encargará de nosotros y podemos estar confiados en medio de difíciles circunstancias. Y podemos tener la paz en medio de los problemas, en medio de la circunstancia, esa felicidad
la cual solamente Él nos puede dar, que a veces humanamente no hace sentido estar en paz y estar alegre, porque estamos en un momento difícil. ¿Cómo vamos a estar alegre ahí? Pero el Señor solamente nos manda y nos dice que estemos gozosos en Él. Podemos seguir la instrucción de Pablo y que sea lo bueno, dice, lo honorable, lo verdadero, lo que vale la pena, son lo que ocupen nuestros pensamientos y no los afanes de este mundo. Así como Pablo decía, un poquito más adelante, ahí en el verso 13, a los filipenses, Cristo me da fuerzas para enfrentarme a toda clase de situaciones. Esto es lo que decía el apóstol Pablo cuando él pasaba momentos difíciles en esa cárcel, porque la cárcel de antes no era como hoy. Hoy día hasta le dan computadora, le dan tele, viven mejor que la de afuera, pero en aquellos tiempos no eran así. Imagínese Pablo diciéndole a los filipenses que se regocijen en medio de sus problemas. Son palabras para meditar. ¿Cómo estamos delante del Señor? Delante de las personas que nos rodean. ¿Cómo estamos tratando a nuestros hermanos, a nuestras familias? ¿Cómo vivimos en las circunstancias que estamos atravesando? Pero qué lindo es recordar la palabra fresca del Señor, donde nos dice, confíen en mí, no se preocupen, porque Él mismo dice que no nos va a dar lo que necesitamos, no lo que queremos. El Dios de paz dice que nos dará su bendición si confiamos en Él. Amén. Así que, mis hermanos, esto es lo que pude armar y compartir con ustedes. Hemos leído la palabra del Señor, y cuando leemos la palabra del Señor es como que el Señor mismo nos está hablando. Cuando leemos la palabra del Señor tenemos que estar bien atentos, porque es la palabra verdadera, no la palabra de un hombre cualquiera, sino es palabra del Señor. Por algo el Señor nos dice a que estemos atentos, dice, a su ley. No desviarnos, dice, ni a derecha ni a izquierda. Que pongamos nuestra mira, dice, en lo que es eterno. Que corramos la carrera, dice, con paciencia. Y Pablo, de hecho, llegó a la meta, porque él mismo dice que he acabado la carrera que el Señor le ha encomendado. Y podemos decir también con convicción nosotros, cuando el último día de nuestra vida, podemos decir también como Pablo, he acabado la carrera. Qué lindo sería, ¿no? Decir, he acabado la carrera y voy a entrar al gozo de mi Señor. Así que, mis hermanos, esto es lo que quería compartir con ustedes. Y es una bendición compartir la palabra del Señor, pero también es una responsabilidad, la cual tenemos que hacer con temblor y temor. Amén. Así que incline su rostro y vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús,
nuevamente, Señor, nos has hablado, Señor, por medio de tu palabra, Señor. Me has hablado a mí primeramente. Señor, gracias. Gracias porque por medio de tu palabra podemos dirigir nuestras vidas, Señor. Por medio de tu palabra, Señor, podemos estar seguros en la situación en que nos encontremos, Señor. Tú estarás con nosotros a pesar de las cosas, a pesar de las circunstancias, a pesar de las pruebas, porque tu palabra dice que tendremos pruebas también, pero esas pruebas, Señor, no podemos pasar si no estás a nuestro lado, en nuestras vidas, Señor. Ayúdanos siempre, Señor, a que podamos atesorar más y más tu palabra y estar más aferrado a tu palabra, porque estando ahí, Señor, podemos estar seguros, firme en la roca, Señor. Gracias te damos, Señor, gracias por tu palabra. Bendice a tu pueblo, Señor, a la iglesia, a aquellos que vinieron, Señor, este día a escuchar tu palabra, porque a esos vinieron, Señor, a escuchar tu palabra, pero también es una responsabilidad a aquel que está dando la palabra, Señor. Tiene que ser adecuado y correcta y con claridad, Señor. Hoy día, Señor, hablamos, Señor, de tu palabra, Señor. Hemos leído y ayúdanos, Señor, a atesorar en nuestros corazones. Y ayúdanos, Señor, así como Esdras, inquirir más, Señor, de las Escrituras, que significa escarbar, que significa estudiar, escudriñar, comer, Señor, porque haciendo eso, Señor, tendremos vida y no muerte, Señor, en nuestra vida, Señor. Y por ende, aquellos que nos rodean, nuestras familias, verán a ti, Señor, en nuestras vidas, porque solo tú eres la luz, Señor, que brilla por medio de nuestras vidas, Señor. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Alabemos al Señor, mi hermano, con alegría. Cristo, quiero levantarte con mi canto. ¿Se anima a cantarlo en su casa? Cristo, quiero levantarte con mi canto y que cada parte de mi ser exprese adoración. Quiero consumirme en tu amor. Vida es la que me das con tu palabra.